Bueno muchachos, volvemos entonces con la serie de videos. Me había demorado un poco, la verdad he estado ocupado un poco enfermo, así que pues excusas por eso. Retomemos entonces hasta el punto donde íbamos. Estábamos en nuestro formulario que era totalmente funcional, que teníamos por ahora validaciones aplicadas a los campos, habíamos agregado algunas cosillas, habíamos hablado un poco de CSS, pero vamos a dejar a un lado la parte del frontend básico durante un tiempo, porque vamos a empezar a hablar de algo más complejo. Esto, primero pues corrijamos un pequeño detalle, y es que me he dado cuenta que tenemos un scroll bar que nos aparece cuando hacemos el despliegue de los campos opcionales, y para ello vamos a hacer una leve corrección. Listo, vamos a ver nuestra hoja de estilo y vamos a corregir rápidamente ese overflow que estamos teniendo. Este overflow lo tenemos por un margen que estamos aplicando a nuestro formulario, y nos sale el scroll bar, así que vamos a buscar este formulario, y el formulario dice lo siguiente: tenemos que el formulario posee un margen 10% auto, ok, y vamos a removerlo. Vamos a hacer que este señor pues aplique solamente arriba, hecho automático. Abajo vamos a dejarle 0, y a la izquierda automático. Hacemos un poquito y listo. Removimos ese muy inconveniente scroll que tenemos a la derecha, y ahora todo se ve mucho más hermoso. Perfecto. Bueno, ahora que removimos ese scroll a la derecha, vamos a hacer algo interesante, y es que vamos a cambiar un poco la manera en la que está distribuido el proyecto, y vamos a iniciarlo todo por la creación de un archivo de configuración. Vamos a aprender a hacer URLs limpias, y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Como les vengo diciendo nuevamente, pues vamos a pasar desde lo más básico hasta lo más avanzado. Listo. Recordemos que nuestra distribución del proyecto se ve de la siguiente manera: tenemos una carpeta avatares, CSS, JavaScript, PHP y un index.php, que en este caso viene siendo directamente el formulario que tenemos a través de registro. Eso lo vamos a corregir después. Listo. Entonces pues iniciemos con el cambio del nombre de la carpeta PHP. La vamos a cambiar a la carpeta libs. Es un cambio no traumático, solamente tenemos que cambiar PHP por libs. Listo, asegúrense de hacerlo para que no se pierdan en nuestro tutorial. Y empecemos a crear un archivo de configuración. ¿Esos archivos de configuración en qué consisten? Bueno, es sencillo. El archivo de configuración en realidad consiste en el que va a tener o va a inicializar todo lo que requeremos para nuestro proyecto. Para ello entonces vamos a definir variables globales en PHP. Empecemos entonces en nuestra carpeta. Voy a crear un nuevo archivo en file, y ese archivo lo voy a llamar config.php. Lo vamos a guardar en el root de nuestro proyecto, es decir, al mismo nivel de index.php. Y empecemos entonces a definir nuestras variables globales. ¿Vale? Vamos a poner un comentario aquí: variables globales. Y empecemos entonces a hacerlo. ¿Cómo definimos variable global en PHP? Se utiliza el método define y se pasan dos parámetros como base. El primer parámetro es el nombre de la variable global, el segundo parámetro es el valor de la variable global. Listo. Ahora vamos a definir unas cuantas para la base de datos, porque vamos a tocar un poco el tema de la base de datos. Así que tenemos el host, el usuario, el password, el tipo y el nombre. Posteriormente vamos a definir propias de la aplicación. Aquí colocamos para la aplicación, aquí vamos a colocar que son para la base de datos. Para la aplicación tenemos que definir la URL y la aplicación de carpetas especiales. En este caso vamos a definir dos carpetas especiales que no vamos a utilizar de mucho, por lo menos una de las dos por ahora, pero posteriormente lo será. Esta serie de videos va a mutar un poco, es decir, empezamos con una idea sencilla y vamos a irla ampliando y ampliando y ampliando, así que si ustedes no están viendo desde el primer video, les aconsejo que vean el primer video y que vean los cambios que están ocurriendo.
porque iniciamos con una creación básica de un formulario y la validación del mismo, y hoy vamos a empezar a trabajar lo que es configuración de un proyecto, luego vamos a trabajar un poco de mapeo de objetos para bases de datos, es decir, pasar de programación orientada a objetos, es decir, de objetos a objetos para base de datos, y vamos a trabajar un poquito lo que son URLs limpias. Más adelante quizá le metamos un patrón de diseño llamado modelo vista controlador, ¿sí? La finalidad es crear una red social que no sea tan red social, bueno, un poco, y va a ser para gente que le gusta la música. Vamos a hacer una aplicación sencilla, vamos a trabajar un poquito también en modelo de datos, así que vamos a utilizar MySQL Workbench y les voy a explicar un poco de eso. Entonces, tengamos paciencia y esto va a ir evolucionando lentamente, pero créanme que es como la mejor manera de entenderlo todo. Volvamos aquí y definamos nuestra primera variable global, que se va a llamar dbHost. La voy a definir en mayúsculas para que la diferenciemos fácilmente, que es una variable global, y nuestro servidor local sería nuestro dbHost, en este caso localhost. Luego vamos a definir el usuario, y el usuario para los que tenemos SAMP va a ser root, y la clave para los que tenemos SAMP va a ser vacío. Listo, definamos el tipo de base de datos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a implementar una interfaz llamada PDO, y con esa interfaz vamos a poder migrar fácilmente de MySQL a Oracle, a Postgres y a otras bases de datos que no recuerdo en este momento, pero pues nos va a ahorrar muchísimo trabajo en el caso en que tengamos que estar migrando nuestras aplicaciones. En este caso vamos a trabajar MySQL, que es la que está al alcance de todos y la más popular. El nombre de la base de datos que vamos a trabajar se va a llamar musical. Ya vamos a trabajar posteriormente. Para la aplicación vamos a definir tres variables: la URL, que es la dirección como tal del proyecto; los avatares, que es la carpeta que queremos que nos salga de los usuarios; y las libs. En realidad los que son importantes aquí actualmente serían URL y libs. Y eso que URL lo vamos a utilizar un poco más adelante para algunas cosas muy puntuales de las vistas. Escribiré entonces en dónde está ubicado mi proyecto. Mi proyecto está en el localhost, cursos, USB Cali, en 2015.1, luego lo tengo en web 2, y adentro está forms, como verán, el tutorial empezaba. La idea era que trabajáramos procesamiento de formularios. Hasta ahora no hemos hecho gran cosa en procesamiento de formularios, pero bueno, se va a poner bueno. Ya saben, el recuento lo vamos a hacer en objetos. Recuerda terminar siempre con un slash, va a ser nuestro estándar. Vamos a decirle que avatares está ubicado en avatares, y las librerías va a ser nuestra nueva carpeta de librerías que creamos, libs. Teniendo entonces ya nuestras variables definidas, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya tenemos la configuración. Empecemos a trabajar un poco con lo que viene siendo el modelo entidad-relación o el modelo de datos de nuestra aplicación. Para eso voy a utilizar MySQL Workbench, que es una herramienta gratuita, se la recomiendo mucho, y nos facilita mucho desarrollar cosas, desarrollar modelos. En este caso ya tengo el primer modelo, voy a reducirlo un poquitico, voy a recortar algunos campos aquí, listo. Y les voy a explicar. La idea de la aplicación es que tengamos una mega red social en donde cada usuario puede ser miembro de ella y puede seguir artistas. Los artistas tienen múltiples canciones y múltiples miembros. Los miembros pueden ser tanto artistas que no sean usuarios, como usuarios como tal de nuestra aplicación, nuestro aplicativo. Listo. Cada uno de los usuarios va a tener avatares y portadas como en Facebook, y va a tener imágenes que pueden estar subiendo junto con publicaciones que pueden hacer. En este caso tenemos la tabla principal, que es la tabla de usuarios, y la tabla de usuarios pues tiene un nombre de usuario, una contraseña, un email, fecha de nacimiento, nombres y apellidos. En este caso notarán que tengo algunas figuritas rellenas y otras que no están rellenas. Las que están rellenas son figuras que no pueden ser nulas, es decir, son campos obligatorios, mientras que las figuras que no están rellenas son campos que ustedes pueden dejar como nulos. En este caso, para un usuario necesitamos obligatoriamente que éste tenga una identificación, un nombre de usuario, un password y un correo electrónico. Los demás campos no son relevantes para un inicio de la aplicación. Hablamos entonces que en las redes sociales los usuarios siempre pueden tener amigos. En este caso creamos una tabla que se llama amigos por usuarios,
donde tenemos la relación entre un usuario con otro usuario. Recuerden que al momento de crear bases de datos y normalizarlas, necesitamos seguir por lo menos las primeras tres normas, las primeras tres formas normales, que son forma 1, forma 2 y forma 3. Este archivo se los voy a dejar, no sé cómo se los voy a dejar, creo que lo voy a subir a GitHub o a Bitbucket para que lo descarguen, y les dejo el hipervínculo en la parte de abajo de la descripción para que no tengan que hacerlo todo. Igual el SQL también se los voy a poner, pero si ustedes quieren bajar MySQL Workbench y abrirlo, allí les voy a dejar entonces el modelo de datos. ¿Listo? Las leyes formales dicen lo siguiente, las formas normales dicen lo siguiente: una tabla está en primera forma normal si todos los atributos son atómicos, son atributos atómicos, y los elementos del dominio son simples e indivisibles, que la tabla contiene una llave primaria, si la llave primaria no tiene atributos nulos, no puede existir una variación en el número de columnas y demás. Bueno, la primera forma normal nos dice que básicamente ustedes tienen que tener las tablas de tal manera que ningún dato tenga múltiples datos adentro. Es decir, si yo voy a manejar los nombres, es preferible que yo maneje los nombres en un campo y los apellidos en otro, para que cada uno sea atómico, los tenga que dividir en más, y así evito problemas en el momento de la normalización. ¿Listo? También tenemos la segunda forma normal, que dice que tenemos una dependencia funcional en una relación, que además de eso, pues asumimos que si ya estamos en la primera forma, pues tenemos el primer requisito para estar en la segunda forma. Si no estás en primera forma, no puedes estar en segunda. Y luego hablamos de que todos los atributos que no son una clave deben depender únicamente de la clave principal. Básicamente nos dice que tenemos dependencias establecidas, y que si en algún momento algún atributo no puede ser identificado por la clave principal, entonces nuestra tabla no cumple con la segunda forma normal. Básicamente, si la llave de la tabla no me permite hallar un dato puntual, tengo ambigüedades, entonces no estoy haciendo las cosas bien. ¿Listo? Y hablamos un poco también de las llaves foráneas y demás. Pero pues bueno, este no es un curso de bases de datos, vamos a hacer lo básico por aquí, no los voy a rellenar de información, pero pueden leer toda esta información en internet. Wikipedia tiene una buena explicación, en inglés y en español, los están bien. Sigamos entonces, tenemos los usuarios y miren las relaciones que tenemos con los mismos. Los usuarios están en relación con los mismos usuarios, siendo ID de usuarios. ¿Por qué crea una tabla que se llama amigos por usuarios en lugar de colocarle un campo de amigos? Sencillo. Si yo voy a tener amigos, yo puedo tener muchos amigos. Es decir, yo puedo ser amigo de muchas personas y muchas personas pueden ser amigas mías. Teniendo en cuenta que la relación se denomina una relación muchos a muchos, entonces yo tengo que crear una tabla intermedia que me permita alojar eso. En este caso, la tabla intermedia sería amigos por usuarios, en donde yo soy el usuario y el otro usuario es mi amigo, y así puedo identificar todos los usuarios que son amigos míos. Listo. Hay otros casos en donde, por ejemplo, yo tengo una relación no muchos, y entonces no tendría que hacer directamente la tabla, sino que tendría que colocar un campo que me permitiría cambiar, me permitiría reflejar a un dato que tengo alojado en otra parte. Un truco que les voy a dar es que todo lo que parezcan categorías, o todo lo que ustedes consideren como una categoría o consideren válido para estar en un combo box o en un select, ¿sí? Que es nuestra barrita que se despliega con la información, debería tener su propia tabla. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la tabla géneros. Las canciones tienen géneros. ¿Listo? Una canción pues puede tener múltiples géneros. En este caso estamos hablando de que una canción tiene un género, no nos vamos a complicar mucho, y para ello decimos que una canción tiene un género, y los géneros los vamos a manejar en su tabla propia para que se normalicen, porque no quiero tener un pop en mayúsculas y un pop en minúsculas, no quiero tener rock sin K y rock con K, o no quiero tener rock con la O mayúscula y otro con la O minúscula. Esto, para ello vamos a separarlos en una categoría. Asimismo tenemos los álbumes que tienen su propio tipo de álbum, es decir, cada álbum pues puede ser un sencillo, puede ser un single, puede ser un álbum de edición de lujo. Vamos a tenerlo separado por tipos. Ahora hablamos un poco más de los usuarios, centrémonos en la música ya que estamos aquí. Las canciones pueden pertenecer a los álbumes, pero ¿qué pasa? Es muy común que las canciones pertenezcan a muchos álbumes, porque es muy común que lo hagan. Sencillo, digamos que yo soy un artista de música electrónica o música dance, puedo tener mi canción en mi álbum, como puedo estar en los Summer Hits Top 40, y eso me haría pertenecer a varios álbumes. Para ello hago una relación entonces canciones por álbumes. Pues una canción puede pertenecer a muchos álbumes, y muchos álbumes pueden tener la misma
canción. ¿Listo? Hacemos entonces la relación y decimos qué número de pistas tiene esa canción dentro de ese álbum. También tenemos una relación entre los artistas y las canciones. Un artista toca las canciones, pero las canciones pueden ser tocadas por muchos artistas. ¿Listo? En este caso vamos a decirles directamente que solamente un artista toca esa canción. No queremos complicarnos. Sí, yo sé que un artista puede tocar muchas canciones y esa canción puede ser tocada por muchos artistas, pero no nos vamos a complicar. Sí, más adelante ustedes lo hacen y me escriben, hey, mira, lo hice y aquí tengo el ejemplo, o suben su video y nos muestran y con mucho gusto les referencio el video en la parte de abajo. La idea es que aprendamos todos y ayudemos a los demás. Listo, tengo los artistas y tengo una tabla llamada usuarios por artistas. Como les había dicho antes, yo puedo tener un artista creado en una base de datos sin que ese artista sea un usuario de mi red social. Para ello entonces yo voy a tener la tabla de usuarios por artistas para permitirme tener múltiples usuarios dentro de los artistas. Porque usuarios por artista y no directamente un usuario que está referenciado al artista. Es sencillo, si yo tengo un grupo, pues puedo tener muchos miembros que son un solo artista. Un ejemplo podría ser Good Charlotte. Good Charlotte tiene varios miembros y pues todos los miembros son el mismo artista. Hablemos un poquito de la parte de roles. ¿Sí? En la parte de roles pues tengo qué tipo de roles voy a tener dentro de la aplicación, si soy usuario, si soy artista, si soy administrador, si soy superadministrador, y las credenciales en donde a cada usuario le asigno un rol. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener múltiples roles, es decir, yo puedo ser un superadministrador, pero también puedo ser un artista y también puedo ser un usuario. Así que yo debería tener las credenciales de los tres personajes. Al momento de entrar en una sección de mi aplicación, ella debería validarlo. Tenemos entonces también la sección de las imágenes, en donde cada usuario tiene una portada y cada usuario tiene un avatar, pero también tiene una tabla de imágenes. Recuerden algo, las imágenes, pues los avatares son imágenes, las portadas son imágenes, pero vamos a tener una tabla de portadas y avatares para que el usuario pueda elegir entre los avatares que ha tenido y las portadas que ha tenido. A su vez, pues tenemos marcados si estamos usando o no usando un avatar. Cada vez que agreguemos un avatar, pues vamos a tener una nueva referencia en la tabla, pero solamente si estamos usándolo, es decir, si es true, va a ser nuestro avatar actual. Lo mismo con las portadas. Tenemos una tabla llamada niveles de privacidad, en donde vamos a definir los niveles: público, privado, amigos, familia. Y entonces con los niveles de privacidad vamos a poder controlar un poco los contenidos que se muestran, que vienen siendo nuestras imágenes y nuestras publicaciones. Tenemos dos tipos de publicaciones, la de artistas y las normales. La de artistas porque tenemos una tabla para hacer publicaciones de artistas. Sencillo, cada vez que un artista publica queremos saber qué usuario de ese artista fue el que publicó. Y eso nos va a cambiar muchas cositas y nos va a permitir, por ejemplo, que si alguno de nuestros miembros de la banda publica cosas que no debería, lo expulsemos fácilmente. Bueno, esto es un poco de la explicación. Bueno, nos faltan las suscripciones, y es que un usuario puede suscribirse a un artista para recibir todo su contenido, que es como ser amiguitos en Facebook, ¿vale? Con este modelo de datos vamos a trabajar en el transcurso de la serie, espero que no tengamos que hacerle muchos cambios. Y pues recuerden, es un modelo sencillo, yo sé que hay muchas cosas que deberíamos tener en cuenta, pero no lo vamos a hacer por cuestiones de facilidad y por tiempo. Listo, habiendo explicado un poco este modelo de datos, entonces cerramos este video de aquí, que se nos ha tornado un poco más largo que lo regular. Y en la siguiente entrega vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer la creación de clases, ¿sí? Pero primero vamos a hacer el renombramiento del archivo index y vamos a hacer barreras limpias. Vamos a empezar a colocarle un poquito más de complejidad al asunto. Bueno, espero entonces que hayan entendido y nos vemos en el siguiente video.